Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Aquí de nuevo con vosotros en un nuevo vídeo. Esto es un vídeo de un indicador. Aunque suene repetitivo, este indicador lo comparto gratis con todos por petición de muchos de vosotros. Siempre digo lo mismo, pues porque bueno, en realidad todo lo que comparto principalmente es atendiendo a lo que me pide la mayoría de la gente, como ya sabéis. Este indicador es una herramienta excelente de trading, es un indicador que utilizan muchísimo los traders de Forex, incluso los que operan en diario, a largo plazo, con grandes cuentas, etcétera, ¿vale? Es un indicador muy útil. Yo a día de hoy lo utilizo y lo tengo siempre insertado en todos mis gráficos y lo tengo en cuenta en mis análisis, ¿vale? Es un indicador bastante bueno. Yo por supuesto y como siempre pues le he añadido mejoras y cosas bastante interesantes que se me han ocurrido a mí, basándome por supuesto en mi experiencia como trader, ¿vale? Y bueno, en este vídeo pues lo hago para explicaros cómo funciona el indicador, como siempre. Bueno, aprovecho este vídeo, como siempre hago algún comentario y tal, y nada, simplemente deciros que el curso que estoy haciendo gratis de trading en vídeos, que por supuesto voy a seguir haciéndolo, lo que ocurre es que bueno, hacer un vídeo de estos es muy largo, se lleva muchas horas y claro, no voy a estar todos los días haciendo vídeos de esos, pero en realidad el curso seguramente tendrá un total de 10 o 15 partes, ¿eh? O sea, el curso es un curso largo, explicaré un poco de todo. Brokers, cuentas, órdenes, comisiones, spreads, todo, o sea, cómo usar MetaTrader, características de MetaTrader. Después ya me meteré en temas de cosas ya relacionadas con la acción del precio, volumen, sincronización. Empezaré a explicar qué cosas son las realmente importantes de acción del precio para estudiar y aprender, porque hay un millón de cosas por ahí que se explican, pero desde mi punto de vista y experiencia, realmente solo una pequeña parte es lo que interesa dominar bien. No por eso quiere decir que sea fácil, pero al menos ya os ayudo a quitaros morralla y cosas que en realidad no sirven para nada y que está toda la red inundado de información, que más que para informar yo diría que lo que hacen es desinformar. Y mucha gente me pide también que por favor pues grabe vídeos donde explique por qué yo he hecho una operación, etcétera. Y bueno, lo que la gente me propone es que yo grabe el vídeo en directo sin explicar nada y después a la hora de editarlo, pues que yo explique el por qué he hecho la operación, etcétera. Y bueno, la verdad es que me parece una buena idea y a mí eso pues ya no me distrae ni me importa. Así que también lo haré. Conforme yo avance el curso, los vídeos del curso, pues entonces llegará un momento en que cuando yo ya haya explicado en el curso acción del precio y algunas cosas, pues entonces ya empezaré a hacer vídeos haciendo esto, ¿vale? Haré alguno de prueba y tal y a ver qué tal va la cosa, ¿vale? Bueno, muy bien. El tema de los proyectos que os pedí que votarais y tal, pues nada, ha habido mucha votación, lo cual os agradezco y nada, como ya dije en vídeos anteriores, el proyecto que ha arrasado en votos ha sido el de los robots, el proyecto número 1. La mayoría de la gente habéis votado para que yo inicie el proyecto de robots, así que he decidido que lo voy a poner en marcha. Hacer un robot no es nada fácil, es algo bastante complicado y trabajoso, etcétera, pero os prometo que voy poco a poco a ir publicando los robots para operar. No son robots que tú los dejas ahí y ellos solos te hacen ganar dinero aplicando una estrategia. No, son robots que aplican una forma de gestión de órdenes y pues nada, ya cada uno que los utilice en el momento y escenario que más crea conveniente. Pero de verdad os digo que son herramientas bastante útiles con las que vas a poder ser bastante rentable si además
controlas y sabes cómo se mueve el precio, por qué se mueve el precio, etcétera. Entonces sabrás en qué momento y zonas poner en marcha este tipo de robots. Algunos de esos robots aplican hedging o cobertura, otros no, etcétera, ¿vale? Y bueno, en principio, bueno, serán unos pocos robots. Empezaré publicando seguramente la versión Pro de mi White Tiger FX, el del botón Buy y Sell, para que os hagáis una idea, pero la versión Pro, la completa. Después publicaré alguno más y así, ¿vale? Bueno, no me quiero alargar mucho contando estas cosas, porque el vídeo este es para explicaros el indicador Super Pivots, ¿vale? Los Pivots Points, no sé si habéis oído hablar de ellos, espero y supongo que sí. Son unas líneas que se calculan aplicando unas fórmulas sobre unos niveles de precios del pasado y se calculan los Pivot Points, ¿vale? Consta principalmente de 5 líneas, el pivot o línea principal, y hacia arriba hay 2 resistencias y hacia abajo 2 soportes. Estas líneas pues son muy utilizadas por los traders. Entonces cuando el precio llega a esas líneas pues reacciona, como por ejemplo puede ocurrir con un nivel de 000, 400, etcétera, ¿vale? Son niveles en los que hay que estar atentos porque ahí el precio puede hacer cosas interesantes e incluso se pueden idear estrategias basadas en esos niveles, ¿vale? Como recordaros que es muy importante para tener una estrategia rentable la gestión que haces de tu operativa, la gestión de órdenes, ¿vale? Ya lo explico en mi curso de trading y hago hincapié porque eso es muy importante, incluso igual o más que el análisis que hagas y el por qué operas, ¿vale? Estos son pistas que os doy para que veáis que, bueno, que hay muchas cosas en el trading por ahí que nadie cuenta, pero que esto, por ejemplo, que os digo, es muy importante, ¿vale? En la gestión de las órdenes. Y bueno, no me enrollo más y voy a explicar el indicador, el Super Pivots. Pues aquí insertado el indicador, la versión es la 1.9, ¿vale? Bien, esos son los parámetros. Estos son los parámetros que aparecen por defecto, que ahora pasaré a explicar, ¿vale? Bien. Aquí entonces tenemos las líneas se dibujan automáticamente, estoy en euro-dólar en M15 y aquí las líneas se dibujan, como veis, automáticamente del indicador pivots. Te está diciendo que es el pivot diario y qué tipo de línea es. La P es la línea principal o pivot y después ya está el R1 que es resistencia 1 y el R2 que es la resistencia 2, ¿vale? Soporte 1 y soporte 2. En mi indicador se dibujan esas 5 líneas siempre, ni más ni menos, ¿vale? Y el precio pues se mueve y cuando llega a esas zonas pues reacciona, ¿de acuerdo? En el día de hoy, por ejemplo, vemos cómo el precio, el euro dólar, subió a partir del pivot y llegó a tocar el pivot, la resistencia 1 diaria, ¿veis? Y ahí está, ahí rebotó y ahí está, no consigue superarla, ¿vale? Entonces, hasta aquí más o menos, pues este indicador es igual que la mayoría de indicadores de tipo Pivot Point, ¿no? Que te dibuja las líneas de los pivots justo para hacer trading en el día actual en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, yo, pues claro, yo utilizo el pivot y entonces yo, pues con mi experiencia como trader que tengo ya años, pues yo he ido pensando y diciendo, hostia, pues estaría bien que este indicador hiciera tal cosa o esto o lo otro. Pues yo he ido ideando y añadiendo esas mejoras que yo he creído interesantes y que es para usarlas y que, bueno, pues al final ha quedado una herramienta de pivots muy buena. A ver, vamos allá, voy a ir explicando. Bueno, una cosa que le he añadido es esto del botón, ¿vale? Botón true o false, botón visible estaba false, lo pongo a true y que salga el esquina botón, que salga arriba a la derecha, ¿de acuerdo? Y el números ancho, ¿qué es el números ancho? El números ancho es esto, la línea esta, cuánto de largo queremos que sea. Por defecto son 100 velas.
pero lo podemos poner a 10 velas o a 5000 velas, lo que tú quieras, ¿vale? Para que te salga esta línea lo ancho que tú quieras. Según, por ejemplo, si estás en un time frame de 1 minuto, pues entonces te interesa que el pivot, la línea de los pivots sean muy anchas, ¿no? Que ocupen muchísimas velas, porque hablamos de velas, no de minutos ni de horas. Entonces en M1, pues que te ocupe desde que empieza el día, ¿no? Prácticamente. Entonces en M1 yo aconsejo poner, por ejemplo, un ancho de 500 velas. Pero, por ejemplo, ya en M15, pues veis, el día empieza aquí, está esta línea punteada vertical. Entonces ya esta línea de aquí para atrás no tiene sentido, porque es un pivot diario. Entonces podéis poner menos velas, ya cada uno como quiera, por defecto viene 100. Como veis, el botón he puesto que sea visible y que salga arriba a la derecha, y aquí está. ¿Para qué sirve este botón? Para ocultar las líneas, ¿ves? Yo hago clic en el botón y las líneas se ocultan. Si hago clic otra vez, las líneas aparecen, ¿veis? Esto es útil porque cuando ya tienes en el gráfico más cosas, pues empieza a cargarse mucho el gráfico, y entonces es mejor pues hacer así y se te descarga un poco el gráfico de líneas y de objetos y tal, ¿vale? Entonces por eso lo añadí. Es bastante útil, ¿de acuerdo? Podéis poner el botón visible o no y en la esquina del gráfico que queráis. ¿Por qué permito cambiarlo de esquina? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Muy bien. Hasta aquí está muy chulo el indicador, ¿no? Pues tiene más cosas. Yo hay una cosa muy importante, que es que, por ejemplo, cuando no conoces muy bien los pivots o quieres ver un poco qué importancia pueden o no tener, pues claro, quieres hacer un poco de backtest, ¿no? Es decir, oye, me gusta ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado ayer, antes de ayer, la semana pasada, etcétera, ¿no? Y cómo se ha comportado el precio respecto a los pivots. Entonces, eso con un indicador de pivots no lo puedes hacer. ¿Por qué? Pues porque los pivots, como veis, siempre se calculan el pivot actual, el del momento, ¿no? Yo estoy observando, calculando el pivot diario, los pivots points diarios, y claro, estos pivots son solo para hoy. Para mañana serán otros y para ayer fueron otros, ¿vale? Entonces, claro, yo no puedo con un indicador ver en pantalla rápidamente los pivots, ¿no? Sino que los tienes que ir calculando tú, dibujándolos tú, etcétera. Y claro, eso es un trabajo de chinos muy complicado y muy laborioso, ¿vale? Entonces se me ocurrió hacer una cosa que me gusta mucho y es muy útil. Es esto, número días, ¿vale? El número de días para los cuales quiero ver el indicador de pivots. Esto es una pasada. Yo pongo aquí, por ejemplo, 50 días, ¿vale? Y le doy a aceptar. Y fijaros lo que hace el indicador, ¿no? O sea, esto es una maravilla, una mejora bestial que a mí me encanta, una idea que tuve muy buena. Los días, os digo, los días, lo que hace el indicador es coger esta fecha del día de hoy y le resta 50 días. Y ahí se incluyen fines de semana y todo, ¿vale? Y la fecha que salga es hasta ahí, hasta donde llega, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, que si a lo mejor tú pones 10 días y te dibuja 7... 8, pues es porque a lo mejor hay un fin de por medio, ¿vale? Pero bueno, eso es una tontería, pero bueno, para que lo sepáis. Fijaros qué maravilla. En el día de hoy me dibuja el pivot diario de hoy y lo hace solo a partir de donde empieza el día de hoy, que es esta línea vertical, ¿vale? Estas líneas verticales me dicen dónde empieza y acaba cada día. Fijaros, para el día de ayer me dibuja los pivots diarios de ayer, o sea, los que ayer se utilizaron en vivo y en directo. Para los de anteayer igual me calcula los pivots de anteayer y así sucesivamente. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Pues porque como estáis viendo ya en el gráfico, yo ya puedo ver cómo se comportó el precio en días anteriores respecto de los pivots, ¿vale? De los pivots points de cada día. No tengo que hacer los cálculos yo, ni tengo que hacer nada. El indicador ya me lo dibuja, ¿ves? Y puedo hacer todos los días que quiera hacia atrás.
O sea, una maravilla, ¿eh? Fijaros aquí, por ejemplo, aquí pega en este soporte, sube, al día siguiente no supera la resistencia 1 y cae. Pega en el pivot, vuelve a dar aquí, formando una especie de rango y aquí ya rompe y casi llega a soporte 2 y así, ¿veis? Los pivots no son líneas en las que porque el precio llegue ya seguro va a rebotar, claro que no. Puede que sí, puede que no, puede que haga algo, puede que haga una cosa u otra, lo que sea, pero seguro son líneas susceptibles en las que el precio puede hacer cosas interesantes, ¿vale? Entonces ya cada uno según su análisis, su estrategia, su operativa, etcétera, pues ya que aplique el trading o el sistema que quiera. Pero es una herramienta excelente. Bien, pero yo por ejemplo, si os soy sincero, en mi trading, cuando inserto este indicador, pues yo no utilizo los pivots diarios. No le suelo hacer mucho caso a los pivots diarios, ¿vale? Me gustan más los pivots semanales, ¿vale? Entonces, claro, la mayoría de indicadores que hay por ahí son diarios, o si son semanales, mezclan todo y bueno, es un caos. Así que yo incluyo una mejora en la que el indicador tú le puedes decir qué tipo de pivots quieres, si quieres el diario, el semanal o incluso el mensual, ¿vale? Esto es una maravilla. Aquí le doy y ahora lo quiero semanal. Como veis, ya estamos viendo los pivots semanales de los últimos 50 días. O sea, esto es una pasada. Y con el botón este lo oculto y lo muestro. ¿Veis? O sea, esto creo que mejor no se puede. Bien, entonces para mí los pivots semanales sí son realmente fuertes, ¿no? Son líneas fuertes, ¿vale? Las que el precio reacciona más que los diarios, ¿vale? Y nada, tú puedes hacer esto y hacer un análisis hacia atrás y decir, oye, pues voy a observar qué efecto han tenido los pivots semanales en los gráficos, ¿vale? Yo, por ejemplo, os voy a contar una cosa que he descubierto con el tiempo. En mi vídeo de Fibos, que os explico el Fibo, os cuento una cosa que yo descubrí, era que bueno, que parece no, que es que seguro que sí, que los VIP, los traders VIP, los que mueven el mercado, ¿no? Pues como que dibujan primero el Fibo y después mueven el mercado, con el Fibo ya dibujado. Y lo mueven según a ellos les interese dónde esté el dinero, ¿no? Bien, pues con los pivots yo diría que ocurre lo mismo, ¿eh? Porque yo he observado cómo el precio a veces reacciona en zonas de pivots futuros y lo hace de forma descarada, ¿eh? A veces, o sea, que bueno, que esto son teorías mías porque yo no conozco a ninguna institución multimillonaria que mueva el mercado y nadie me cuenta nada de esto, pero bueno, son teorías mías, ¿vale? Entonces, visto eso, pues yo creo que los pivots son interesantes, ¿no? Fijaros cómo a veces estos son los semanales, ¿no? En los semanales parece como que se respeta mucho más, ¿no? Y se pueden hacer estrategias operativas y gestión de órdenes en estas zonas. Es interesante, ¿vale? Es una herramienta muy interesante. Y no solamente el semanal, como hemos visto, también podemos convertirlo al mensual, ¿no? Bueno, en el semanal, como veis, pues hoy es martes, pues tenemos lunes y martes y el nivel es el mismo. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5 días, porque es de lunes a viernes, el pivot semanal es el mismo. Y así siempre, ¿ves? Aquí otros 5 días y así. Esto de poder ver en un indicador dibujados los pivots del pasado y poder analizarlo, pues es una gozada, la verdad. Es una cosa que a mí cuando lo hice y empecé a ver el gráfico así, pues dije, hostia, qué cómodo esto, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que incluso compartiendo yo esta herramienta, ahora cualquier persona, un novato que no tiene ni idea de cómo se calculan los pivots, no sabe dibujarlos, no sabe ni lo que es, pues ya con esto directamente ya puede ver todo esto, ¿no? Y analizar y sacar sus propias conclusiones, ¿vale? Yo creo que este indicador lo van a utilizar muchos traders, muchos, porque es una herramienta excelente.
vamos a poner el mensual. El mensual. Bien, si alguna vez os ocurre que no salen las líneas o que salen pero parece que no están bien calculadas y tal, nada, cambias de time frame y ya está, ¿veis? Y se recalcula rápidamente. Muy bien, como veis aquí me voy a ir a un time frame más alto porque claro, al ser ya un pivot mensual, pues para ver mejor, ¿no? Me voy a H1, bien, y aquí está. Aquí tenemos el mensual de agosto, ¿veis? Aquí está el mensual de julio, todo esto, que durante el mes de julio, ¿veis? Es entero el mismo, pero para cada día él te pone el nombre y el time frame, ¿veis? Entre corchetes. Esto es una maravilla porque en todo momento te está informando del time frame, del nombre de la línea que es, y para el día de hoy, solo el día de hoy, te está mostrando además el valor o nivel de precio que es, ¿vale? Y aquí está, ¿lo veis? Bien. ¿Por qué incluyo el botón? Como veis el botón, según voy cambiando el time frame, te dice, también se cambia el time frame, ¿veis? Aquí pone MN y antes ponía D1 y W1, antes, ¿vale? De semanal. ¿Por qué esto del botón? Bueno, pues para poder hacer así y se quita todo y se pone todo. Pero también, ¿por qué? Porque podemos incluir dos pivots points, dos super pivots de White Tiger. ¿Por qué? Pues porque se puede, igual que otros. ¿Y para qué? Pues para incluir más time frames. Ya está, ya lo he insertado. ¿Veis? Tengo ahora dos super pivots. El de abajo es el que acabo de insertar, que es semanal. Y le he puesto que el botón sea abajo a la derecha y visible. ¿Veis? ¿De acuerdo? Y también 50 días. Igual, todo igual que el otro, menos el botón que está abajo. ¿Veis? Aquí está el semanal, aquí arriba. Le cambio de esquina el botón para que no se pise uno con otro, ¿vale? Y aquí lo tengo, en el mismo gráfico estoy viendo los pivots semanales y mensuales, así puedes hacer un análisis. Hombre, lo suyo es hacer un poco de zoom, ¿no? E ir scrolleando hacia la izquierda y tú mismo vas sacando tus propias conclusiones, ¿no? Fijaros el mensual, el semanal, así. Yo normalmente tengo los dos, pero claro, los tengo invisibles, yo le doy aquí y el mensual se oculta. Le doy aquí y se me oculta el semanal, ¿veis? Así es. Yo no tengo 50 días, ni 10 días, ni nada de eso. Eso está muy bien para que tú hagas un análisis, ¿vale? Simplemente. Lo normal es que una vez tú detectes zonas ya de manipulación o de cambio de dirección y tal, pues que las definas con otros tipos de objetos, líneas, rectángulos, lo que sea, y ya está. Y ya pues te quedes solo con los pivots, el actual, ¿vale? Eso sería lo normal, ¿vale? Bien, entonces, para operar día a día sin analizar el historial, pues es así. Número de días, 0. Y aquí igual, número de días, 0, ¿vale? Y ya está. Y ya tenemos aquí, en el gráfico actual, el pivot semanal y mensual, ¿veis? El W1 semanal y el M1 mensual. Los pivots también se pueden interpretar para, bueno, pues para saber un poco la tendencia del precio, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que en el pivot mensual que está aquí, ¿no? El precio está por encima, pues podemos suponer que es que el precio está en alza, ¿no? Y si encima el precio está subiendo, pues con más razón, ¿no? Hombre, el mes acaba de empezar, ¿no? Estamos a 8 de agosto nada más y bueno, pero si ya avanza más, pues ya sí puedes sacar conclusiones, ¿no? Si en el semanal el precio está por encima, por debajo de los pivot points o ha superado el R1, etcétera, pues eso indica una fuerza alcista, ¿no? O sea, los pivot points también sirven para saber un poco la tendencia del precio, ¿vale? Eso también es una información que nos puede servir para incluir en nuestro análisis. Os voy a explicar ahora el resto de parámetros, es facilísimo, ¿no? Esto es simplemente de qué color, estilo y grosor queremos la línea del P, ¿no? Que es el pivot
principal, la central, la azul esta, ¿vale? Bien, como queremos el soporte 1, el soporte 2 y después la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿ves? Por defecto yo lo tengo ya puesto de forma que visualmente destaque más cuanto más importante es, ¿no? Por ejemplo, voy a quitar el mensual, ahí está, nos quedamos solo con el semanal, ¿bien? Esta línea pues es la central, la pivot, y la pongo punteada. Esto, como es una resistencia, la pongo de color rojo, dando a entender que el precio puede rebotar en ella hacia abajo. Y es fina, pero aquí la resistencia 2 es más fuerte y más difícil de superar, y entonces el precio es probable que rebote en ella, y por eso es roja y la pongo más gruesa. Con los soportes igual, pero en verde. Pero estos son valores que yo pongo por defecto porque entiendo que son los más lógicos, ya cada uno que lo ponga como quiera, ¿vale? Y muy bien, pues nada, como veis es una herramienta muy buena para incluir más de un time frame en pivots y sobre todo para quien quiera analizar el histórico de qué es lo que ha ido ocurriendo en el pasado con los pivots, ¿vale? Esto es una cosa bastante interesante. Bien, como sabéis, mi indicador de alerta precio es, bueno, este indicador es una bestialidad, ha tenido un éxito increíble, es una pasada de gente que me escribe, que dice que está flipando con el indicador, que le encanta el indicador, que etcétera, etcétera, ¿no? Ese indicador tiene una cosa muy buena y es que te da alertas de precio en cualquier línea que haya en el gráfico, incluso aquellas que hayan sido dibujadas por otros indicadores. Por ejemplo, este indicador de pivots no tiene alerta, pero si tú incluyes el indicador mío de alerta de precio y lo pones en modo automático, entonces sí, entonces cuando el precio se acerque a una línea pivot de estas, la que sea, te salta una alerta, ¿vale? Eso es una maravilla y como sabéis, todos mis indicadores, incluido la alerta de precio, yo le incluyo una mejora para que muestre alertas como tú quieras, o sea, en pantalla, con la campanita, en la ventana, para que te mande un correo electrónico o incluso para que te mande una alerta a tu móvil, ¿vale? Desde tu MetaTrader de tu PC te llega una alerta al móvil. Ese tipo de alerta y está teniendo también muchísimo éxito, pero estoy viendo que mucha gente me escribe porque no sabe cómo funcionan las alertas al móvil, ¿vale? Hay gente que me dice que, oye, ¿cómo inserto el indicador en el móvil, tal? Porque no sé cómo hacerlo, etcétera. No, hay que insertar los indicadores en el móvil, ¿vale? Tú lo que tienes es tu MetaTrader en tu PC, como aquí, y configuras el MetaTrader para que te envíe las alertas a tu móvil, ¿vale? Esto lo voy a explicar en un vídeo ya mismo, porque veo que es mucha la gente que no se aclara, y voy a hacer un pequeño vídeo donde voy a explicar cómo hacer las alertas o gestionar o activar las alertas de correo electrónico y al móvil. Sobre todo la del móvil es una que ha tenido mucho éxito y la gente está como loca de que quiere usarla. ¿Vale? Porque claro, hay muchísima gente que no se dedica al trading exclusivamente, sino que trabaja o que está con el trading, pero no todo el día en casa. Y entonces, claro, las alertas al móvil son bastante útiles porque son alertas que se producen a lo mejor pocas veces y cuando se dan, pues decides si entrar o no al mercado, y lo puedes hacer desde el propio móvil o tablet o lo que sea, ¿no? Y cada vez es más, se estila más esto, ¿no? Bueno, y como siempre, como no, este indicador no solamente es para MetaTrader 4, ¿vale? Que como habéis observado, todo el vídeo he estado enseñando y mostrando el indicador en MetaTrader 4, pero también está hecho para MetaTrader 5. Aquí está, ¿veis? Aquí acabo de abrir la ventana de MetaTrader 5, ¿veis? Y es en la libra dólar en M5 y aquí tenemos el pivots, ¿vale? El super pivots, ¿de acuerdo? Y voy a abrir un poco esto y veis, es exactamente igual, tiene los mismos parámetros, funciona exactamente de la misma forma y todo igual, ¿vale? Así que quien utilice MetaTrader 5, pues nada, aquí tiene este super indicador de pivots para su MetaTrader 5 y que lo incorpore a su trading diario, ¿de acuerdo?
Y nada más chicos, que espero que estéis teniendo muchos éxitos. Me alegro muchísimo y agradezco muchísimo toda la gente que me escribe, que si les he ayudado mucho, que si gracias, que si tal, que si cual, de verdad os lo agradezco mucho. Es increíble la cantidad de seguidores que tengo, sobre todo en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, Perú, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, un saludo a todos ellos, a todos esos países y un abrazo fuerte, de verdad, porque son gente estupenda y cada vez me sigue más y más gente de allá y que por supuesto y como siempre me podéis escribir para consultarme, pedirme ayuda, consejo o lo que queráis, ¿vale? Como siempre y cualquiera de vosotros. Y este indicador, pues como siempre, lo comparto gratis y quien lo quiera saber dónde descargarlo, pues que me escriba un correo que aparece en la descripción de mis vídeos y yo le contesto pasándole toda la información, ¿vale? Y nada más chicos, que tengáis muchísimos éxitos. Saludos.